Amigos, me pongo serio para hablar de Lando Norris, porque sí, ha sido un año decente, se podría decir, para él, porque ha sido subcampeón, ha conseguido sus primeras victorias y con Oscar Piastri le ha dado el primer título a McLaren desde 2008, sí, pero es que McLaren pues seguramente tenía el mejor coche desde el Gran Premio de Miami, que fue el sexto Gran Premio en una temporada de 24. Entonces, llegados a este punto, yo me pregunto, ¿ha podido ganar el título Lando Norris en esta temporada 2024? Pues es lo que vamos a intentar averiguar. Y para ello vamos a repasar todos los errores que ha cometido Lando Norris este año. Vamos a irnos ahora al inicio de la temporada, al Gran Premio de Bahrein, porque se puede decir que McLaren empezó el año con el tercer mejor coche, seguramente. Y Lando clasificó séptimo, se mantuvo séptimo en la primera vuelta y terminó sexto porque el Aston Martin en carrera se desplomó. Ya sabéis que el Aston Martin este año, sobre todo al principio, empezó siendo un buen coche en clasificación y en carrera pues no lo era tanto. El propio Lando admitió que en la clasificación de Bahrein cometió un error y que le pudo costar varias posiciones. Pero para que no me tachéis de anti-Lando Norris, voy a ser bueno con él y voy a decir que en Bahrein pues no hay nada que objetar, ¿vale? Arabia Saudí. Aquí tenemos el primer error destacable de la temporada. Lando Norris hizo una salida en falso, pero la FIA no lo quiso sancionar. Que eso ya de por sí me parece bastante curioso. Siempre se habla de, bueno, que cuando los pilotos son británicos parece que tienen como un doble rasero. Pero bueno, más allá de eso, la FIA, como decía, no lo quiso sancionar. Fue el primer error del año para Lando Norris, aunque no tuvo grandes consecuencias para él. Pero se puede decir que el karma actuó y en carrera tuvo una mala estrategia, que además se juntó con que él no tuvo muy buen ritmo con neumáticos más frescos al final de la carrera y terminó octavo. Y hay que decir que Oscar Piastri fue cuarto, con lo cual sangría de puntos ahí. En Australia sale tercero, sube al podio en la tercera posición, detrás de unos Ferrari que, hay que decirlo, volaban en el Gran Premio de Australia. De hecho, Carlos Sainz consiguió una épica victoria después de todo lo que le pasó, el tema del apendicitis y eso, y Leclerc completó el doblete de Ferrari. Entonces, bueno, de Australia poco que decir. En Japón más o menos igual, poco que decir porque sale tercero, conserva la tercera posición tanto en la salida como en la segunda salida que hubo por la bandera roja de la primera vuelta y acabó la carrera en la quinta posición, de nuevo con unos Ferrari que se demostró que en carrera pues eran superiores, ¿no? Entonces, nada que decir en estas dos carreras. Pero llegamos a China. Y aquí comienza lo serio. Aquí empezamos a meterle picante al asunto, por así decirlo, porque Lando hizo una clasificación del sprint increíble. Se ganó la pole para el sprint con una vuelta brutal. Pero es que en el sprint salió mal. Y no solo salió mal, sino que en la primera curva lo hizo mal, pero re mal. Y cayó hasta la séptima posición. Perdió 6 posiciones en esa primera curva en el sprint. Y ojo, porque era el principio de una larga historia que hemos visto durante toda la temporada, porque era la primera vez que salía en la pole en 2024 y llegó el primer error grave. Y después, como decía, pues llegaron más. Era el principio de una larga historia. Así que, bueno, hay que decir que acabó sexto en el sprint y después en la carrera salió cuarto y acabó segundo. Por delante incluso de Sergio Pérez y con muy buen ritmo. Con lo cual, sí, estuvo bien ahí en el domingo de China, pero viendo ese ritmo que tenía, pues se puede decir que en el sprint perdió muchos puntos. Muchos puntos. Así que, bueno, llegamos a Miami. ¿Y qué decir de Miami? ¿Qué decir de Miami? Porque seguramente es el gran premio en el que McLaren empezó a tener el mejor coche. De hecho, bueno, me estoy acordando ahora que cuando hubo un momento en el que cuando Lando hace poco admitió que no estaba preparado para pelear con Verstappen a principios de año y tal, se le escapó que probablemente ni siquiera lo estaba en Miami. Y el hecho de hacer hincapié en Miami nos indica que seguramente desde ahí es cuando el McLaren era un avión. O sea, ese coche era un auténtico avión. Y con ese avión, Lando solo fue capaz de clasificar noveno para el sprint de Miami y Piastri fue sexto.
Y claro, al verse en ese meollo del pelotón, en la salida del sprint, tuvo la mala suerte, y mala suerte hay que decirlo porque no fue culpa suya, de verse envuelto en ese juego de bolos al que jugó Hamilton aquel día en la salida y se quedó fuera en el sprint. Obviamente no es su culpa, pero clasificar noveno para el sprint sí. Entonces, verte ahí en ese pelotón es, como digo, no es culpa tuya que te choquen, pero sí es culpa tuya clasificar noveno. Entonces, bueno, para la carrera con ese avión llamado McLaren clasificó quinto y cayó al sexto lugar en la salida, con un poquito de mala suerte también. Pero toda esa mala suerte se convirtió en buena cuando apareció aquel milagroso coche de seguridad y aquella fue la primera victoria de Lando Norris en la Fórmula 1. De ahí, bueno, todo bien, vale. Llegamos a Imola y teniendo ya el mejor coche y con el Red Bull empezando su decadencia, pues clasificó segundo y terminó segundo. Y lo que hay que decir aquí es que tenía claramente más ritmo que Verstappen y estuvo, de hecho, apretándole al final de la carrera y casi que, bueno, porque era el trazado de Imola, ¿no? Que es muy difícil adelantar, pero con ese ritmo que tenía, pues igual podría haber intentado en otro circuito pasar a Verstappen para llevarse la victoria. Pero bueno, al final, segunda posición, no está del todo mal, pero seguramente teniendo el mejor coche, pues igual si hubiese clasificado mejor se podría haber llevado la victoria. Y a partir de ahí, pues bueno, en Mónaco... es que no sé ni cómo definir lo de Mónaco, la verdad. Porque en la clasificación más importante de toda la temporada, clasificó en la cuarta posición cuando Oscar Piastri clasificó segundo. Y sí, ya sabéis que la carrera de este año no tuvo mucha miga y claro, saliendo cuarto quedó en la cuarta posición también. Pero aunque todo esto no sea un error, sí que se puede decir que cuando tu compañero es claramente más rápido que tú en la clasificación más importante del año, y sabiendo que Lando ha sido mucho más rápido que Oscar durante toda la temporada, que le ha metido un 24 en clasificación este año, pues casi que se puede considerar un mini error. Porque si tú te has mostrado más rápido que tu compañero durante todo el año en clasificación y llegas a la más importante del año y la pierdes, además tú siendo cuarto y tu compañero segundo, mini error. Se puede decir que es mini error. Y voy a escuchar a Miki86. Feliz Navidad a todos, Holiday Tree. Feliz Navidad para ti también, muchísimas gracias. 31 mesazos. Y continúo porque, bueno, dejamos atrás el Gran Premio de Mónaco para ir a Canadá. Y en Canadá hay que decir que, bueno, que Lando Norris tenía más ritmo que nadie. Y quedó demostrado, sobre todo cuando tenía pista libre, porque tuvo un ritmo increíble cuando tuvo esa pista libre, pero hay que decir que la estrategia de McLaren no fue buena. Entonces, por un lado, McLaren tenía coche para ganar y Lando clasificó tercero y no se llevó la victoria. Pero claro, por el otro lado hay que decir que está ese fallo del equipo, entonces se puede dejar en un 50-50, pero aquí tengo que decir que yo casi que le doy más culpa a McLaren por ese error en la estrategia. Pero bueno, ahora empezamos a entrar en terreno pantanoso, porque llegamos a España, nuestra querida Españita, y allí Lando Norris admitió por primera vez que tenía el mejor coche de la parrilla. Y lo cierto es que hizo una muy buena clasificación y se llevó la pole para el Gran Premio de España, pero en la salida se dejó sorprender tanto por Max Verstappen como por George Russell, y a partir de ese momento, obviamente, su carrera se vio muy lastrada. Porque obviamente no es lo mismo tirar en aire limpio y poder imprimir tu ritmo durante toda la carrera que caer a la tercera posición en la primera vuelta y tener que remontar. En la carrera quedó demostrado que Lando tenía un ritmo increíble, que seguramente podría haber ganado esa carrera, pero solo pudo ser segundo por ese fallo en la salida. Entonces hablamos de más puntos que se pierden, obviamente. Y como decía, pues bueno, estamos llegando a los puntos más picantes de la temporada. Y después del Gran Premio de España, como no, viene el Gran Premio de Austria. Y yo creo que en el Gran Premio de Austria fue cuando Lando Norris empezó a estudiar un grado, por así decirlo. El grado en no saber jugarle a Verstappen. Porque se volvió a demostrar en Austria que el McLaren era el mejor coche, tenía ritmo para ganar. Y Lando, de hecho, pudo ganar el sprint. Tenía ritmo para hacerlo e incluso llegó a adelantar a Max Verstappen.
pero nada más adelantarle le dejó la puerta completamente abierta y se vio superado tanto por Max como por Oscar Piastri. Pasó de primero a tercero y ahí pues no solo se dejó unos puntitos, sino que al día siguiente en la carrera, pues bueno, llegaron esos primeros roces con Verstappen, primeros roces entre Norris y Verstappen, y tengo que decir que ahí Lando tampoco fue muy inteligente. No fue muy inteligente porque al final se demostró tanto el sábado como el domingo que tenía coche para ganar y no fue capaz de hacerlo. Y en vez de esperar a la mejor oportunidad o intentar, no sé, intentar hacer como hacía Hamilton, por ejemplo, en 2021 en Brasil, ¿no? Llegar a una recta y tratar de adelantarle con el DRS en plena recta y no llegar hasta la frenada, porque al final ya sabemos que Verstappen siempre te cierra el interior y te estrangula. Pues hay que jugarle con un poquito más de inteligencia. Leclerc lo demostró en 2022, en el Gran Premio de Bahrein, por ejemplo. Si Verstappen se tira como un loco por el interior, hazle el lacito, trata de tener mejor tracción con ese lacito y que no te gane la posición. En Bahrein Leclerc lo hizo perfectamente, en Bahrein 2022. Pero parece que Lando Norris no ha sabido jugarle con esa carta a Verstappen durante todo el año. Entonces, en este Gran Premio de Austria, como decía, yo creo que no fue muy inteligente porque podía ganar, no lo hizo, y no solo no lo hizo, sino que al final tuvo que abandonar con ese toque con Verstappen, y Verstappen sí que pudo continuar en carrera y se llevó 10 puntos con esa quinta posición que consiguió. Entonces, fue un Gran Premio muy doloroso para Lando. Y con ese dolor llegamos a Silverstone, a Gran Bretaña, a casa de Lando Norris. Y es cierto que aquí, pues no sé ni cómo, pero Mercedes resurge y de repente Russell y Hamilton sellaron la primera línea en la clasificación. Y bueno, podría decirse que igual Mercedes tenía el mejor coche, vale, pero es que Red Bull ya estaba claramente por detrás de McLaren, ¿eh? Y se podría decir que, bueno, que McLaren era el segundo coche, Red Bull era el tercero, Lando tenía coche para quedar tercero con ese segundo mejor coche y Verstappen tenía coche para quedar quinto con ese tercer mejor coche. Pues bien, Lando clasificó tercero, pero se vio adelantado en la salida por Max Verstappen. Y después sí que hay que decir que, bueno, la carrera tuvo muchísima miga, llegó la lluvia y tal y cual. Y al final Max Verstappen acabó segundo y Lando, tras alguna que otra mala decisión, acabó tercero. Y repito, en ese Gran Premio se vio claramente que el Red Bull estaba detrás del McLaren. El Red Bull ya estaba en la decadencia, no estaba para esos trotes, y Lando siguió perdiendo puntos contra su rival, con lo cual estaba en un proceso de tener el mejor coche y no conseguir recortarle puntos a Verstappen, que fue una vorágine en la que se metió Lando, en la que fue difícil salir. Fue difícil salir y en esa tesitura llegamos al Gran Premio de Hungría, que fue en el que McLaren ya demostró tener un músculo enorme, porque estuvieron en otra liga respecto a todo el mundo. Consiguieron, de hecho, la primera línea en clasificación, con Lando Norris saliendo desde la pole, pero ya hemos visto anteriormente que a Lando no le gusta mucho salir desde la pole, o al menos no le ha gustado mucho en este 2024, y perdió la primera posición en la salida con su compañero de equipo. Y más tarde sí, ya sabéis que hubo todo ese lío con el undercut tan raro que hubo entre compañeros y todo el follón que hubo por radio. Pero al final, pues la victoria fue para Oscar Piastri y Lando Norris fue segundo. Pero es que antes del parón veraniego todavía habría un error más, porque en el Gran Premio de Bélgica Verstappen dio un recital en la clasificación, pero tenía sanción. Así que el Gran Premio de Bélgica era una oportunidad, una gran oportunidad para Lando para recortarle puntos. Lando salía cuarto y Verstappen 11º. Pero es que resulta que Lando, a la salida de la primera curva, a la salida de la Source, cometió un error y cayó hasta la 7ª posición. Y de repente te encuentras con que Verstappen, que salía 11º, en un par de vueltas ya estaba octavo, ya estaba prácticamente siguiéndole la estela a Lando Norris. Y después, con una buena estrategia por parte del equipo Red Bull, pues consiguió terminar la carrera por delante de Lando Norris. Y claro, te paras ahora a pensar un poquito, ves que Oscar Piastri terminó la carrera en la segunda posición y que Lando Norris normalmente suele tener un poquito más de ritmo que él, y es que ese coche estaba para ganar.
ese coche estaba para ganar. Pero lo que le pasó a Lando Norris fue que no solo quedó muy lejos de su compañero de equipo, sino que siguió perdiendo puntos respecto a Max Verstappen. Con lo cual nos fuimos al parón veraniego con Lando Norris en una situación un poco delicada, porque tenía el mejor coche y no recortaba puntos. Pero bueno, volvimos de ese parón veraniego con un McLaren que parecía aún más superior que en esa primera parte del año, porque en Zandvoort hay que decir que Lando hizo la pole con una superioridad bestial sobre Verstappen, le metió más de 3 décimas en un circuito que es muy corto, que es un circuito de 1 minuto y 9 segundos, 1 minuto 10 más o menos, y meterle 3 décimas a un Verstappen que siempre se había mostrado como una bestia en casa, pues es algo que no habíamos visto hasta ahora, ¿no? Entonces, volvió bien Lando del parón veraniego, pero resulta que una vez más, saliendo desde la pole, perdió la primera posición ante Max Verstappen, pero también hay que decir que el McLaren era tan superior en ese Gran Premio de Países Bajos que Lando Norris pudo remontar perfectamente y pudo ganar ese Gran Premio. Entonces, de ese Gran Premio, poco que decir. Al final gana Lando Norris, aunque cometa ese pequeño error en la salida, poco que decir. Monza, sinceramente, podría darle algún que otro palito a Lando Norris por lo que pasó en Monza, pero al igual que en Canadá, prefiero dárselo a McLaren, porque yo soy partidario lo dije desde el Gran Premio de Hungría, que Lando Norris era, por muchos errores que haya cometido, era el caballo ganador de McLaren y tendrían que haber favorecido a Lando desde Hungría, seguramente. Y yo creo sinceramente que el equipo actuó muy pero que muy mal en el Gran Premio de Italia, porque tenían un doblete en la clasificación y tenían también un doblete después de la variante del retifilo, que siempre es un punto conflictivo en la salida del Gran Premio de Italia, pero prefirieron no actuar con contundencia con Oscar Piastri, le dejaron que se lanzase como un loco en la variante de La Roggia, y Lando, después de casi perder el coche, se ve adelantado también por Leclerc. Y claro, esto a posteriori pues fue absolutamente crucial para la victoria de Leclerc, porque tuvo la oportunidad de jugar esa estrategia diferente y al final pues tuvo esa oportunidad de pelear por la victoria. Si McLaren hubiese dicho, oye, aquí no se pelea en la primera vuelta, aquí tenemos un 1-2, si salimos de la variante del retifilo con un 1-2 se deja de pelear, pues si hubiesen dicho eso, seguramente yo estoy convencido de que la victoria hubiese sido de Lando Norris. Seguro, porque teniendo un doblete desde la primera vuelta, puedes jugar la estrategia que te dé la gana. Y Leclerc desde la tercera posición lo hubiese tenido mucho más complicado para arrebatarle esa primera plaza a los dos McLaren, con lo cual yo creo que actuó peor McLaren que Lando. Así que el palito para mí es para McLaren. Entonces, llegamos a Azerbaiyán. Y de nuevo, ¿qué decir de Azerbaiyán y de Lando Norris? Porque hizo una clasificación pésima, se quedó fuera en la Q1 y sí, me podréis decir que bueno, que le pilló una bandera amarilla y todo lo que queráis, pero con el mejor coche no me puedes decir que caes en la Q1, por mucho que al final de la sesión haya banderas amarillas y te pillen a ti. Hay que tener una vuelta en el bolsillo. O sea, si tienes el mejor coche, ten una vuelta en el bolsillo y si te pilla una bandera amarilla, que estés ya dentro de la Q2. Entonces, para mí eso no es una excusa, porque bueno, si tienes el tercer, cuarto coche o algo así, pues vale, o el quinto, o el que sea. Pero teniendo el mejor coche, tío, sácame una vuelta y en la última ya que te pille lo que quiera. Y más sabiendo que es Bakú, que siempre hay banderas amarillas, hay banderas rojas y bueno, en fin. En la carrera sí que es verdad que hizo una remontada buenísima. Llegó a quedar por delante incluso de Max Verstappen en la cuarta posición. Pero claro, si tenemos en cuenta que ganó Oscar Piastri, pues ahí Lando perdió una cantidad enorme de puntos. Así que gran premio doloroso de nuevo para Lando Norris. Y vayámonos ahora a Singapur. Buen fin de semana de Lando, pole y victoria, estuvo intratable el domingo. Sí que es verdad que tuvo un sustito y estuvo a punto de costarle muy caro, estuvo a punto de echarlo todo por la borda. Pero bueno, al final, pole y victoria, fin de semana redondo, nada que decir. Pequeño paroncito de otoño y gira americana. Empezamos ya a entrar ahí en esa recta final de la temporada. Y es verdad, sí, que Ferrari estuvo intratable en la carrera del Gran Premio de Estados Unidos. Y también en México, Carlos Sainz estuvo intratable. Tanto Leclerc como Sainz también estuvieron muy bien en Estados Unidos.
Pero también es verdad que McLaren seguramente tenía mejor coche que Red Bull en ese punto de la temporada. Pero Lando seguía encontrándose con Max Verstappen en la pista y en Austin volvieron a saltar chispas entre ellos. ¿Y sabéis qué pasó? Que Verstappen volvió a ser el ganador de su duelo particular. Y aquí es donde traigo yo esa segunda lección suspensa en ese grado que decía antes que está cursando Lando Norris o que ha estado cursando durante todo este año. Parece que no ha sabido jugarle a Verstappen durante prácticamente todo el año. Sí que lo hizo en México, o al menos sancionaron a Verstappen en México, pero como decía, sigue encontrándose con Verstappen cuando tiene mejor coche que él y sigue perdiendo duelos con Verstappen. Aunque sí que es verdad que, bueno, que en el Gran Premio de México supo jugarle las cartas y por lo menos el neerlandés acabó seriamente sancionado, mientras que Lando, bueno, terminó segundo y lo hizo bien. Pero es que ahora llegamos a Brasil. Llegamos a Brasil y claro, Interlagos pues prácticamente dictó sentencia a un campeonato que se estaba decidiendo por los errores de Norris, hay que decirlo. La historia del Gran Premio ya la sabéis. Verstappen salía 17º por aquella sanción que tenía y también por la mala suerte que tuvo en la clasificación, y Lando lo hacía desde la pole, o sea, de pole a 17º. Pero de nuevo Lando, claro, perdió la primera posición en la salida contra Russell. Max hizo una primera vuelta antológica. Y después sí que es verdad que pasó todo lo que pasó. Hubo bandera roja, Verstappen tuvo un poquito de suerte, Lando Norris cometió un error grave en una relanzada. Y bueno, pues al final la victoria fue para Max Verstappen. Lando Norris solo pudo ser sexto. Y bueno, pues en ese momento el título ya estaba prácticamente decidido. Y tengo que decir que yo sinceramente esperaba que el título se materializase en Qatar. ¿Y por qué digo esto? Pues porque Red Bull al final tendría que haber sufrido mucho más que McLaren en el circuito urbano de Las Vegas. Y McLaren, bueno, sabiendo que ha tenido buen coche en Azerbaiyán, en Hungría, en Monza, circuitos con tanto rectas como curvas lentas y tal, McLaren tendría que haber sido mejor que Red Bull. Y seguramente Lando Norris le tendría que haber recortado algunos puntitos a Verstappen, y yo pensaba que el título iba a llegar a Qatar, pero no fue así. Resulta que Verstappen, teniendo peor coche en un circuito desfavorable para su coche, volvió a quedar delante de Norris y selló el título a falta de 2 grandes premios para el final. Entonces, ya os digo, para mí la temporada de Lando, ojito. Pero bueno, ya con el título decidido, vamos a Qatar, donde todo el mundo anticipaba que McLaren sería un rodillo, un auténtico rodillo. De hecho, en el sprint hicieron doblete y hasta se permitieron el lujo de intercambiar las posiciones entre Norris y Piastri en la última vuelta. Pero de repente, pues llegamos a la clasificación y Lando Norris solo pudo ser tercero, a la clasificación normal, por así decirlo, y en carrera cometió un error gravísimo, un error de no saber aplicar el reglamento, porque no aminoró la marcha con banderas amarillas y recibió una dura sanción que le haría terminar 10º. Increíble, o sea, teniendo el mejor coche claramente en un circuito de carga aerodinámica en el que el McLaren todo el mundo anticipaba que iba a ser brutal, en el sprint lo hicieron muy bien y de repente llegan a la carrera y no solo no estaba por delante de Verstappen, sino que encima no aminoró la marcha con banderas amarillas y se comió una sanción brutal. Y bueno, sí que hay que decir que bueno, terminamos la temporada en Abu Dhabi, que la verdad que no puso un pie en falso durante todo el Gran Premio de Abu Dhabi. Lando Norris consiguió la pole, se llevó la victoria, le dio el título de constructores a McLaren, teniendo además toda la presión sobre sus hombros, porque recordemos que Piastri fue embestido por Verstappen en la primera curva y al final, si Lando hubiese cometido cualquier error en Abu Dhabi, ojito que el título se podría haber ido para Ferrari, pero tenía toda la presión encima y sí que es verdad que hizo una carrera sin ningún error, un Gran Premio de Abu Dhabi muy bueno, hay que decirlo, así que perfecto. Sí que es verdad que terminó la temporada muy bien, pero bueno, como ya he dicho durante todo este ratito, pues la verdad que cerramos el año con, hagamos recuento, errores en Arabia Saudí, en China, en Miami. No supo aprovechar su coche en Imola o en Mónaco.
o incluso también se podría decir que más adelante en Silverstone o en Las Vegas. Más errores en España, en Austria, en Hungría, en Bélgica. Mini errores en Países Bajos y en Singapur. Más errores en Azerbaiyán, Estados Unidos, Brasil y hasta en Qatar. Y si hacemos la cuenta entre errores y fines de semana en los que no ha sacado todo el potencial de su coche, me sale un total de 17 grandes premios. En una temporada de 24, ¿eh? O sea, hablamos de más de 2/3 de la temporada cometiendo errores, mini errores o no sabiendo sacar todo el potencial del coche. Y ojo, que he sido bueno, ¿eh? He sido bueno, para que no me digáis anti-Lando Norris ni nada de eso. No he contado el pequeño error que él mismo admitió en la clasificación de Bahrein y tampoco he contado ni lo de Canadá ni lo de Italia. Porque ya he dicho que para mí, ahí McLaren tuvo más culpa que Lando. Entonces, si fuese malo con Lando, la cuenta pasaría de 17 a 20 con esos 3 grandes premios. Con lo cual, estamos hablando de una temporada que todavía hay gente que dice que Lando ha hecho un temporadón y no es así. Entonces, a todo esto, por cierto, hay que añadirle un dato, y es que Lando Norris no fue capaz de ganar ninguna posición en una primera vuelta de carrera hasta el Gran Premio de Azerbaiyán. Y porque recordemos que cayó en la Q1 y salió 15º, porque claro, saliendo ya ahí en el pelotón, obviamente te enfrentas a pilotos o a coches menos competitivos que el tuyo. Y fue en el Gran Premio de Azerbaiyán cuando ganó por primera vez alguna posición en una primera vuelta de carrera. Lo cual me parece una locura. Y sin embargo, cuando ha salido desde la pole este año, la mayoría de las veces ha perdido esa primera posición. Entonces, la verdad que la temporada de Lando Norris no es buena, hay que decirlo. Y ahora pues lo que he querido hacer es una cuenta de todos los puntos que podría haber tenido Lando sin cometer errores. Y como decía, repito, he sido bueno, he dejado aparte Bahrein, Canadá e Italia. Así que la cuenta me sale así. Perdió 8 puntos en Arabia Saudí, 4 en el sprint de China, 8 en el sprint de Miami, 7 en Imola, 6 en Mónaco, 7 en España, 27 en Austria, porque son los 25 de la victoria y 2 del sprint. 3 en Gran Bretaña, 7 en Hungría, 8 en Bélgica, 13 en Azerbaiyán, 3 en Estados Unidos, 17 en Brasil, 2 en Las Vegas y 24 en Qatar. Y obviamente hemos hecho la suma y la calculadora me ha dicho que son 144 puntos. 144 puntazos, ¿eh? ¿Y a cuánto ha quedado Lando Norris de Max Verstappen en el Mundial? Efectivamente, a 63 puntos. Y sí, ahora me diréis que esos 144 puntos están un poco inflados porque he hecho la cuenta de lo que sería una temporada perfecta, sin errores y sacando todo el potencial del coche en cada carrera. Y obviamente, bueno, eso es prácticamente imposible, pero también tengo que decir que no he restado todos los puntos que habría perdido Verstappen si Lando Norris no hubiese cometido tantos errores, porque al final, os puedo poner un ejemplo, si en España Lando Norris queda primero, Verstappen hubiese sido segundo y hubiese perdido 7 puntos. En Austria también hubiese perdido unos cuantos, en Gran Bretaña también, en Bélgica, en Brasil, con lo cual, aunque los 144 puntos sean un escenario óptimo, y quizá deberíamos hablar de una cifra más baja, es que me da igual. ¿Qué serían? ¿100 puntos los que ha perdido en una temporada buena? ¿90? ¿80? Da igual, la diferencia con Verstappen al final han sido 63 puntos. Y como decía, ni siquiera he contado los puntos que se hubiese dejado Max por el camino sin tantos errores de Lando. Entonces, yo creo que el veredicto es muy claro. Lando Norris ha tenido el mejor coche durante buena parte de la temporada y obviamente podría haber ganado este título. Yo la verdad es que lo tengo muy claro. Lo tengo muy claro. Pero ¿sabéis qué es lo peor de todo esto? Que Lando, con esta temporada de la que ya hemos hablado y que no ha sido buena, le ha pegado una paliza a Oscar Piastri tremenda. Que todavía hay gente que me tacha de loco por decir que bueno, que la temporada de Piastri es muy mala y tal, porque lo digo mucho, sí, me repito más que el ajo. Pero es que, tío, se ha comido un 24 en clasificación con Lando y ha quedado a 82 puntos en el Mundial. O sea, es absolutamente increíble
la diferencia que ha habido, y más si tenemos en cuenta todo lo que acabo de contar de Lando. Es que la temporada de Lando no ha sido buena. Ha cometido errores en 2/3 de la temporada, más de 2/3. Y se ha comido Oscar un 24 en clasificación y se ha quedado 82 puntos en el Mundial. Es una locura. La temporada de Lando no es buena y la de Oscar es mala. Es mala. Pero sabéis que es lo más gracioso, ¿no? Efectivamente, que los jueces de los Power Rankings han dicho que Lando Norris ha sido el mejor piloto de la temporada 2024 de Fórmula 1, por delante incluso de Max Verstappen. Y además, con toda la poca vergüenza del mundo, no solo han dicho que Lando ha sido mejor que Max, sino que han puesto a Oscar Piastri en la 4ª posición. O sea, es que me parece tremendo. Pero bueno, en fin, no sé quién hace este tipo de valoraciones, pero estoy seguro de que no ha visto la misma temporada que yo. Porque es una temporada en la que Lando Norris podría haber ganado el título, pero ha estado muy errático.